Pues bien, es un honor de verdad para mí estar delante de ustedes en esta mañana para hablarle un poquito acerca de la palabra del Señor. Le damos las gracias a nuestro hermano Rosado y a nuestro hermano Johnny Concepción, que tuvieron a bien el invitarme para que esté compartiendo con ustedes en este día. Pues bien, como bien ha expresado la persona que me ha presentado, no pretendemos presentarnos a nosotros mismos, pues nosotros, delante de los ojos de Dios, somos sencillamente hermanos en Cristo Jesús. Y es bien sabido por aquellos que conocemos a Dios, que si algo hay en nosotros, no depende de nosotros, sino que depende estrictamente de la gracia y la misericordia de Dios. De manera que no vean aquí a esa persona, el médico, el ginecólogo que presentó el hermano Johnny Concepción, sino que vean aquí sencillamente a un siervo de Dios que se dispone a hablar conforme a lo que expresa su palabra. Jesucristo, fuente de abastecimiento, es el tema que me han asignado y del cual vamos a hablar en estos momentos. Para entender bien este asunto, quise traerle primero el significado de la palabra fuente y de la palabra abastecimiento. Y luego vamos a desarrollar conforme al significado de estas dos palabras. El término fuente proviene del latín fons y tiene distintos usos y se encuentra vinculado de manera especial con el agua. Y el diccionario la describe como una fuente o un manantial de agua que brota de la tierra. Eso es lo que lo define el diccionario, fuente, un manantial de agua que brota de la tierra. Mientras que la palabra abastecimiento es un término que se vincula con la acción y las consecuencias de abastecer. Este verbo hace referencia, por su parte, a proveer de aquello que es necesario para la supervivencia. Es decir, que el abastecimiento, abastecer, es tener lo necesario para sobrevivir. No necesariamente tiene que ser mucho, sino lo necesario. Ni mucho ni poco, sino justamente lo que se necesita. Pues habiendo entendido estos dos términos, podemos ver que la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en su capítulo 2, versículos 12 al 13, vemos a un pueblo que estaba bien abastecido, espiritualmente hablando, estaba bien lleno y bien conforme con la gracia de Dios, pero hizo un gran mal. Y ese gran mal lo llevó a consecuencias funestas. Y vamos a extrapolar la situación del pueblo de Israel a la situación del mundo en el día de hoy, puesto que estamos haciendo justamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó después de haber creado todas las cosas. Creó la naturaleza, creó todos los animales, creó los árboles, los frutos que necesitaba el ser humano para ser feliz. Lo creó abastecido, gloria al Señor. Pero el ser humano pecó y dejó a Dios y vino la consecuencia de su pecado. En el libro de Jeremías 2, 12 al 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos grandes males hizo el pueblo de Israel. El primer mal que hizo fue dejar a Dios. Y Dios se identifica en este versículo como la fuente del agua de la vida. Gloria a Dios. Dios se identifica en este versículo como la fuente que puede abastecerlo. Sin embargo, el pueblo de Israel, a causa del pecado, dejó a Dios. Pero no solamente dejó a Dios,
sino que creó para sí mismo cisternas que no retenían agua. Es decir, dejaron el manantial que brotaba la verdadera agua y se refugiaron en un manantial seco, si podría llamarse manantial, porque al ser seco deja de ser realmente manantial. Lo que hemos leído un poco acerca de la historia de Israel, podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el libro de los Jueces, cómo el pueblo, cada vez que tenía una relación íntima con Dios, tenía prosperidad, tenía paz, tenía bienestar, tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero como cuando el pueblo pecaba y se apartaba de Dios, Dios lo dejaba a su propia suerte, y vemos los grandes dolores que atravesaba el pueblo. De manera que el que escribe Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, dice que cada uno de ellos hacía lo que mejor le parecía. Pero cuando el pueblo se arrepentía y buscaba de Dios, Dios le levantaba jueces, le levantaba hombres o mujeres que juzgaban su causa, y Dios lo levantaba en bendición, en gloria y en prosperidad. En el día de hoy, los seres humanos, todos nos hemos apartado de una manera u otra de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que destituye, lo que aparta al ser humano de Dios. El pecado es lo que hace dejar a Dios y crear para nosotros mismos fuentes que no retienen agua. Y por eso nosotros nos preguntamos en el día de hoy: ¿por qué tantas violaciones? ¿Por qué tanta inseguridad ciudadana? ¿Por qué tantos niños infelices? ¿Por qué tanto divorcio? El 50% de los matrimonios a nivel mundial terminan en divorcio. ¿Por qué tantas cosas negativas en esta sociedad? La respuesta es dolorosa, pero sencilla. La respuesta es porque hemos dejado a Dios. La respuesta es porque nos hemos apartado de Dios, porque hemos cavado para nosotros mismos cisternas que no retienen agua, porque nos hemos alejado de la verdadera fuente de la felicidad, de la verdadera fuente de vida, que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre por siempre. Esta fuente de abastecimiento no se puede lograr con el dinero. Usted puede ser un buen profesional, puede tener un buen negocio, usted puede tener mucho dinero, pero su corazón siempre va a tener un vacío en forma de Dios que solo Dios lo puede llenar. Usted puede ser socialmente, tener un escalafón social muy alto. No obstante, dentro de su interior siempre va a tener un vacío. Por tanto, podemos decir con seguridad, con certeza, con firmeza, la verdadera fuente de abastecimiento para encontrar felicidad es Jesucristo. La verdadera fuente de abastecimiento para encontrar bienestar espiritual es Jesucristo. Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Para beber de esa fuente, Jesucristo pone una condición. Y la condición es tener sed. Uno no va a la nevera a tomar agua si no tiene sed. Uno no se aproxima a la fuente del agua terrenal, si uno no tiene sed. Uno tiene que tener dentro de sí una necesidad, que es una necesidad fisiológica, para buscar la fuente del agua y entonces saciar esa sed.
Pues en el sentido espiritual, si no tenemos sed de Dios, sed de la presencia de Dios, deseo de tener una relación íntima con Dios, deseo de tener comunión con Dios, no vamos a buscar a Dios. Pero cuando el ser humano entienda, cuando el ser humano comprenda que tenemos sed porque el pecado nos ha alejado, cuando el ser humano entienda que Jesucristo sí verdaderamente puede saciar el corazón, entonces se acercará a Dios. Cuando el ser humano entienda que la forma de dejar el odio, el rencor, la mentira, la vanagloria de esta vida, la infidelidad, cuando el ser humano entienda que esas cosas lo que hacen es que nos destruyen emocionalmente, que nos destruyen espiritualmente, que nos destruyen físicamente, entonces entenderá que necesita de una verdadera fuente de agua. Y esa fuente, repito, es Jesucristo. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. Para beber de esa agua debemos sentir sed de Dios. Debemos sentir la necesidad de su presencia en nuestras vidas. Tenemos que sentir que sin Cristo nada somos. No importando, repito, la condición social, económica o política que tengamos. No importando cuánto dinero usted tenga en el banco, cuánta villa tenga. Eso no importa, cuál sea su profesión. De hecho, yo me lamentaba en estos días, antes de ayer, al escuchar una compañera de trabajo que me decía lo siguiente. Ella tiene un niño adolescente como de 12 a 13 años. Y ella decía, yo sé que cuando esté vieja, mi hijo me dejará en un asilo. Decía ella. Pero ella lo decía segura y convencida de esto. Y yo le decía, ¿sabes lo que tú estás expresando con esta palabra? Tú estás expresando que tú vas a cosechar lo que estás sembrando. Y me decía, ¿cómo así, Welling? Yo le decía, sencillo. Tú trabajas de sol a sol. Eres buena profesional. Te dedicas mucho al trabajo para buscar dinero. Y ha convertido la crianza de tu hijo en algo totalmente mercurial. Tú le das todo lo que él necesita, pero nunca le has dado tiempo de calidad. Nunca te has sentado con él a escuchar sus problemas. Nunca te has sentado con él a saber qué a él le hace falta realmente. Tú crees que solamente las cosas materiales lo llenan. Pero él te está diciendo a voces, necesito de ti, necesito de tu presencia. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque los seres humanos que no tienen a Dios se refugian en todo lo que el mundo materialmente le puede ofrecer. Pero están dejando la fuente de la vida, están dejando la fuente de la felicidad, están dejando a un lado a Jesucristo. Por tanto, la invitación es a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordias firmes a David. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Tomad todos los sedientes, venid. ¿Quiénes deben venir? Los sedientos. ¿Quiénes deben venir? Los que reconocen que la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes deben venir? Los que reconocen que se han alejado de Dios. ¿Quiénes deben venir? Todos los seres humanos que entienden que el propósito de Dios es vida eterna a los que le obedecen. A todos los sedientos, venid, venid. Pero venid como, sin dinero. Venid sin dinero y compren vino y leche. Es decir, que en Dios tú no necesitas dinero. En Dios tú tienes que venir tal y como está, y Dios te saciará.
Dios te va a abastecer de todas las cosas que tú necesitas. ¿Tiene depresión? Yo no conozco tu vida. Tampoco usted conoce la mía. ¿Pero tiene algún grado de depresión? Está yendo a los psicólogos y a los psiquiatras y la pastillita que te están dando no te está resultando. O tiene algún problema y te está refugiando en los brujos de este mundo, en la idolatría, y está leyéndote la taza, la baraja, cuántas cosas hay por ahí que se leen, ¿ah? Y está buscando predecir el tiempo. ¿Y qué es lo que está pasando con tu vida? ¿Tiene una familia rota? ¿Te ha abandonado tu mujer o te ha abandonado tu esposo? Yo no sé por lo que tú estás pasando. No sé si tu problema es económico. No sé si tu problema es emocional. No sé si tu problema es social. Pero Dios está diciendo aquí que si tú vienes a Él tal y como está, Él te va a abastecer. Que si tú vienes a Él tal y como tú estás, tu alma será llena de grosura. Gloria a Dios. Porque Dios es experto en trabajar en los corazones rotos. Dios es experto en trabajar en las vidas confundidas. Dios es experto en construir hogares sanos. Dios es experto en fortalecer los matrimonios. Gloria al Señor. Pero tenemos que venir a Él con sed de Dios, sedientos de su presencia, con la seguridad de que Dios es real, de que Dios existe y de que Dios está presto para satisfacer nuestras necesidades. Esta invitación no es solo para un grupo selecto de hombres y de mujeres morales e intachables. La invitación es para todos los seres humanos que deseen una vida nueva, que deseen un rumbo mejor en su camino. Aquellos seres humanos que deseen cambiar la ruta hacia la felicidad eterna. La invitación es para ellos. Los seres humanos nos preguntamos, ¿por qué tantas violencias? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantos sufrimientos en esta vida? La respuesta es, vuelvo y le repito, la indiferencia que tenemos para con Dios, porque hemos dejado a Dios. Se hace urgente y necesario que se reconozca que Jesús es la fuente que puede salvar el alma. Se hace necesario y urgente que reconozcamos que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que lo que estamos en Cristo, en Él, estamos completos. Colosenses 2, 9 y 10. En Cristo no nos hace falta nada. ¿Pueden llegar problemas a nuestra vida? Sí. ¿Dificultades a nuestras vidas? Sí. La diferencia está en cómo los que no son cristianos ven los problemas y cómo los que son cristianos ven los problemas. Los que no son cristianos se desesperan. Los que no son cristianos no le ven soluciones a los problemas. Y cada situación lo ve como un fracaso. Se deprimen, se desesperan y muchos inclusive atentan contra su vida. Y otros lo logran, hasta se suicidan. Los cristianos vemos los problemas como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Los cristianos vemos los problemas como una oportunidad para crecer espiritualmente. Los cristianos vemos los problemas como una oportunidad para ser pacientes. Los cristianos vemos los problemas como una oportunidad para ver la gloria de Dios. El cristiano no se desespera. El cristiano se mantiene constante, confiando en que tiene un Dios vivo, un Dios real, que es capaz de solucionar los problemas. A los cristianos le llegan dificultades. Ahí está Job, hombre perfecto, varón perfecto, temeroso de Dios. Y dice el mismo Jehová, como él no hay uno sobre la tierra. Oigan qué hombre este. Como él no hay uno sobre la tierra. Pero cuántos problemas le llegaron. E inclusive su mujer, pero maldice tu Dios y muérete. Dice la Biblia que él pasó todos
todo ese momento, todos esos días de sufrimiento, pero nunca pecó contra su Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró y le multiplicó las bendiciones. Eso puede hacer Dios con tu vida. Gloria a Dios. Eso puede hacer Dios con tu vida. Eso hace Dios con la vida de los que esperan en Él. Cuando Jesús se detuvo en su marcha por Samaria, recuerden la historia, Jesús va caminando con sus discípulos, siente sed y llega hasta el pozo de Jacob y ve a una mujer samaritana allí sacando agua. Mujer, dame un poquito de esa agua, le dice Jesús. ¿Y cómo siendo tú, hombre judío, y yo siendo mujer samaritana, tú me pides agua a mí? ¿Saben la respuesta de Jesús a esto? Juan 4:14. Mira, oye mujer, cualquiera que bebiera de esta agua, de esa que yo te estoy pidiendo, va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy, de su interior, dice, será como una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El que bebe del agua que Jesús da, el que bebe de Cristo, dice que de su interior tendrá una fuente que salte para vida eterna. ¿Sabe esa mujer? Una mujer que había tenido 5 maridos y que el quinto no era de ella. Es una mujer con una conducta, ¿verdad? Cuestionable. Y entiende que quien habla con él es Jesús, con ella es Jesús. Y no se detiene ahí, sino que va al pueblo y dice, he encontrado al Mesías. He encontrado al Mesías, gloria al Señor. Y muchos creyeron por la palabra de ella y muchos creyeron por la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque esa mujer se puso rápidamente a anunciar que había encontrado al Mesías. Porque esa mujer fue al pueblo corriendo y rápidamente se puso a anunciar acerca de que había encontrado a Jesús. Una mujer con una moral que era cuestionable. ¿Por qué? Sencillamente porque se topó con la fuente del agua de vida. Porque se encontró con Jesús. Porque se encontró con el Hijo de Dios y entendió que verdaderamente entre tantos hombres que ella había tenido, no había encontrado la felicidad. Y encontró a Jesús y Jesús le dio lo que ningún otro le había podido dar. Dios está aquí, gloria al Señor, y está dispuesto a darte a ti lo mismo. Quizá tu condición no sea la de la mujer samaritana. Quizá tu condición no sea de una conducta cuestionable, de una moral cuestionable. Quizá, yo no sé. Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero sí le puedo decir que el pecado que arropa al ser humano no es solamente de aquellas cosas que ante la sociedad son malas. El no obedecer a Dios, el ignorar el consejo de Dios, el mandato de Dios, eso también se constituye en pecado. Y por tanto todos necesitamos de un Salvador, el cual Salvador es Jesucristo mismo. La fuente de la vida no se limita a los que han pecado poco, ni se limita a los que han pecado mucho. No se limita a los que son moralmente buenos, y tener una vida moralmente buena es bueno. Ser intachable y tener una conducta adecuada ante la sociedad, eso es bueno. Pero veíamos un video donde expresaban los versos que se pusieron aquí en la pantalla, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. De manera que somos inexcusables, cualquiera que seamos, por más moralmente bueno que seamos, todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos ser saciados de la fuente de la vida. Todos necesitamos ser abastecidos por Dios. La fuente de la vida, como le dije, no se limita al que ha pecado mucho ni al que ha pecado poco, puesto que cuando el pecado se hace realmente pecado, entonces abunda la gracia de Dios. Romanos 5:20.
Pero podría usted preguntarse, ¿cómo puedo yo aceptar la oferta de Jesucristo? ¿Cómo puedo yo ser abastecido o abastecida? ¿Cómo beber una vez y para siempre del agua sanadora de la vida eterna? Lo primero que tenemos es que venir hambrientos y sedientos, pobres y sin dinero, pues el agua de la vida es gratuita. Gloria al Señor, gloria a Cristo. El agua de la vida es gratuita. Yo recuerdo aquel mago cuando el apóstol Pedro y Juan caminaban sanando enfermos y predicando el evangelio. Y ese mago irrespetuoso se acerca a Pedro y le dice: ¿y cuánto es que cuesta ese don que ustedes tienen, ese espíritu? Yo tengo cuarto, yo te lo puedo comprar. Y Pedro le dijo: mira, tu dinero perezca contigo. Porque este don no se compra con dinero, ni con oro, ni con plata. Este don se obtiene por obediencia. Este don se obtiene acercándonos a Cristo. Este don se obtiene reconociendo que hemos fallado y que necesitamos de un Salvador. Este don se obtiene por medio de la fe y el arrepentimiento genuino. Este don se obtiene por medio del bautismo en agua para perdón de los pecados. Ofrecerle a Dios dinero para poder ser salvo es una falta de respeto a su amor y a su gracia. De hecho, ningún pago terrenal puede emparejarse con el valor del agua de la vida que Dios da. Millares de hombres han buscado por todas las generaciones cómo mantenerse joven, e inclusive hablan de la fuente de la juventud eterna. Y ahora se han gastado millones y millones de dólares buscando sustancia para mantener la juventud, impedir que las células se envejezcan y que el ser humano muera. Esto es imposible. La Biblia dice que la vida del hombre son 70 y los robustos llegarán a 80. Esto no lo despinta nadie porque eso es palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero el ser humano siempre anda buscando vida, prolongación de los años, belleza, juventud. Sin embargo, la fuente, están gastando millones de dólares por ahí buscando juventud y vida. Sin embargo, la fuente es gratuita y está disponible para todos. Porque la fuente es Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Gloria al Señor. Mírenlo ahí, hermano. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual hemos aprendido de vuestros padres. Nuestros padres nos criaron conforme a como ellos consideraban, buscando nuestro bien, es cierto, pero nos inculcaron la creencia que ellos tenían, sin importar si era errónea o si era verdadera, si era una adoración correcta o falsa. Ellos nos criaron como bien le parecía. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios está dispuesto a rescatarnos de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de vuestros padres. En mi caso, por ejemplo, me crié en una casa llena de idolatría. Mi madre tenía 71 ídolos más 8 más. Tenía un cuarto que era solamente para ellos. Y yo aprendí a eso. Me crié en eso. Si me dolía la cabeza, no acudía al médico. Yo iba donde una vecina que sabía ensalmar la cabeza. Y me hacía una cosa rara en la cabeza. Así yo crecí, hermanos. Porque eso fue lo que mi madre me enseñó. Pero cuando llegué al conocimiento de Jesucristo, y el evangelio de Dios llegó a mi vida, y la luz de la palabra de Dios penetró en mi corazón, yo entendí que tenía que abandonar esa falsa conducta, esa falsa adoración. Y entonces fui rescatado por la sangre gloriosa de Cristo Jesús.
Probablemente a ti no te han criado en idolatría, pero te están criando diciéndote que el dinero es lo más importante. Quizá no te están criando diciéndote que el dinero es lo más importante, pero te están diciendo que la profesión es lo más importante. O cualquier otra cosa de este mundo. Y si bien es cierto que el dinero es importante para vivir, la profesión es importante, pero lo más importante es Cristo Jesús en el corazón del ser humano. Y por eso Pedro está diciendo, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, no con oro, no con plata. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Y esa misma sangre todavía brota como un manantial, como una fuente para todos aquellos que se acerquen a Cristo Jesús. Él está disponible y está aquí presente. Debemos creer en su sacrificio. Debemos creer en su ministerio de amor. Debemos creer en su ministerio de reconciliación. Tenemos que creer que Él tiene poder para perdonar pecados. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino a lo suyo, Él vino a cumplir su ministerio, pero vino en su ministerio, la idea es rescatar a la humanidad, salvarlo de sus pecados, pero el pueblo de Israel lo rechazó, no lo quiso. El pueblo de Israel lo dejó, pero a todo lo que le recibieron, a todo lo que creen en su nombre, sean israelitas, sean dominicanos, haitianos, cubanos, norteamericanos, no importa dónde, sea quien sea, el que recibe a Cristo tendrá una potestad, tendrá un derecho, y ese derecho es el ser hijo o hija de Dios. Dios nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, gloria al Señor, y en el año de sequía no se fatigará. Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el hombre, bendita la mujer, que pone su confianza en Jehová. Cuando vengan los momentos difíciles, los momentos de sequía, dice este versículo, que sus hojas aún así se mantendrá verde. Que sus hojas aún así no se caerán. Dios te está ofreciendo la oportunidad hoy de tú confiar en Él, de tú acercarte a Él, de ser un árbol fuerte junto a corriente de agua, donde sea realmente abastecido, lleno de su gracia, lleno de su gloria, lleno de su verdad. Dios te está diciendo, y aunque vengan los momentos difíciles, si confía en mí, tú te mantendrás en pie. En el Salmo 1, y ahí concluimos, en el Salmo 1, nosotros encontramos lo maravilloso que es estar abastecido por Dios, cerca de Dios, saciado por Dios. Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, gloria a Dios, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, que no anda en caminos de malo,
que no se sienta en silla de escarnecedores, pero aún si te has sentado, pero aún si ha caminado en caminos de malo y en consejos de pecadores, hoy hay una oportunidad para renacer de nuevo. Hoy hay una oportunidad para acercarte a Dios y volver a ser una nueva criatura. Hoy hay una nueva oportunidad para ser plantado junto a corriente de agua, donde tus hojas no caerán y nunca jamás verá la deshonra. Gloria al Señor. Hoy es una oportunidad para ser plantado junto a corriente de agua, para que todo lo que tú hagas prospere, porque Dios es la fuente de la prosperidad, Dios es la fuente del abastecimiento, Jesucristo es la fuente de la vida eterna. Si nos acercamos a Él, experimentaremos en carne propia, en nuestro interior y en nuestro espíritu, que verdaderamente Dios es perfecto, completo, y que lo que están en Él no le hace falta nada. Que Dios nos bendiga. La paz de Cristo Jesús.